Bueno, más acerca de la eterna duda de que si tenemos más potencia en los amplificadores, esto se nos traduce en más volumen en el sistema. Bueno, esto es una de las cosas más discutidas, principalmente porque las especificaciones de algunos fabricantes no son reales. ¿Sí? Hay dos problemas aquí. Uno, es que algunos fabricantes miden los vatios de manera diferente. ¿Sí? Algunos en pico, algunos en RMS, algunos potencia musical, y otros que lo miden en sus sueños. Será porque no sé de dónde sacan esas cifras tan exageradas de vatios. Entonces también utilizan diferentes impedancias de carga y voltajes de alimentación. Mucho ojo con eso. ¿Por qué? Porque un amplificador se comporta diferente cuando el carro está apagado, que está en 12 voltios, a cuando el carro está encendido, que está en 14 voltios. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande. Son 2 voltios apenas, pero que se traducen en mucha potencia. Entonces los fabricantes, la mayoría de sus especificaciones nos muestran con unas letras chiquiticas: potencia de RMS a tantos ohmios y a tantos voltios. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tienen que tener en cuenta todos los consumidores es eso: mirar la potencia RMS en 4 ohmios. En 4 ohmios. Porque nos están engañando de una forma impresionante. Nos dicen, este amplificador es de 1500 watts RMS, ¿sí? Y ponen en letra chiquita a 1 ohmio, o a 2 ohmios, o a 1.5 ohmios. Resulta que nosotros no lo estamos trabajando a eso. Nosotros normalmente lo trabajamos a 4 ohmios. Entonces más adelantico nos dice 700 watts a 2 ohmios. Y más adelantico nos dice 350 watts a 4 ohmios. Sí, pero nos lo vendieron como 1500. ¿Sí? Porque la gente no sabía, ¿no? Porque ni siquiera el vendedor les dijo ese aspecto. Simplemente les dice, esto es 1500 RMS. Mire que es 1500 RMS. Eso es una cosa tremenda. Pero usted tiene un bajo de una bobina sencilla, o single, o un bajo dual de bobinas de 2 ohmios, y lo puedes configurar a 1 o a 4. Si tienes dual de 4, lo puedes configurar a 8 o a 2, pero es la carga final la que nos va a definir eso. Entonces la potencia no siempre va a ser la máxima, la que dice en el empaque, no. ¿Sí? Y aparte de eso, el voltaje en el que lo tenemos trabajando, eso es lo que nos va a entregar la potencia. Entonces el tema es que los amplificadores proporcionan potencia a los parlantes, y la potencia es una combinación de voltaje y corriente. Otra cosa a tener en cuenta es que muchos amplificadores llegan a la potencia declarada con resistencias de carga cuando se prueban en fábrica, obviamente, en lugar de parlantes. O sea, en la fábrica le ponen resistencias de carga a los amplificadores para ensayarlos. Allá no le van a poner un parlante a sonar impresionante en la fábrica para hacer sus test. Más adelante de pronto se lo hace, ¿sí? Pero entonces cuando se prueban le ponen unas resistencias de carga. ¿Para qué? Para poder tener más exacto la medición. Entonces una resistencia de 4 ohmios me entrega tantos vatios, una resistencia de 2 ohmios me entrega tantos vatios, con 1 ohmio me entrega tantos vatios. Así es de la forma en que lo hacen los ingenieros, ¿sí? Porque la impedancia no es exactamente lo mismo que la resistencia. Mucho cuidado con eso, y les voy a explicar más adelante por qué pasa esto. Bueno, puede hacerse una comparación entre amplificadores y motores. La potencia de salida de un amplificador serían los horsepower, los caballos de fuerza, cuando hablemos de un motor, y la corriente sería el torque. Cualquiera que haya utilizado un motor con mucha potencia y poco torque se encontró con muchos problemas, así de fácil, porque no hay control, no hay. Lo mismo sucede con un motor con mucho torque y muy poca potencia. Son dos cosas determinantes, ¿sí? Y a los que nos gusta y nos apasiona todo este mundo de los automóviles, de los coches, de la potencia, del sonido, de todo lo que tenga que ver con el mundo automotriz y esto, deberíamos de saber un poquito acerca de cada cosita de estas que les estoy hablando, porque todo va relacionado o hace analogías muy parecidas en cuanto a su desempeño final. Entonces, muy importante que tengan en cuenta esos factores, ¿sí? La corriente, el voltaje, la carga, la resistencia, obviamente, a la que estamos trabajando, para poder saber cuánta potencia están manejando. Y de ahí pueden deducir también cuánto es la corriente que necesitan y si su vehículo sí está preparado para eso, porque hay mucha gente que comete errores también. Ponen un sistema de mucha potencia, pero no tienen cómo alimentarlo.
no tienen las baterías necesarias o el alternador de su carro no les brinda esa corriente, entonces van a tener un poco de problemas. Es como yo tener un carro con mucha potencia, así, mucho torque y no tengo frenos tampoco. Entonces, todo eso, una cosa va ligada a otra y los sistemas se tienen que complementar unos a los otros también. Entonces, si tenemos mucho de algo, tenemos que tener igual de lo otro, porque van a trabajar, ¿sí? Van a trabajar a la par. Entonces, seguimos con esa, con esa incógnita o esa, despejándola poco a poco, ¿sí? Acerca de que más potencia no significa más volumen. Mucho cuidado con eso y ahí los dejo.